Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un programa más, a una edición más de Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal. Edición veraniega. Edición veranito, que nos gusta mucho el veranito, aunque tenemos que reconocer que el mes de agosto está siendo un tanto peculiar en cuanto a lo meteorológico. Vamos a presentaros a los miembros de este equipo. Daniel Blanco en el control de sonido. Hello, Daniel, how are you? Es que esto del inglés ya se me da muy bien. Además tenemos públicos de todas las nacionalidades, hay que ponerse las pilas. Tenemos también a Tony Sánchez en Mindalia Televisión. Hola Tony, ¿qué tal? Es quien hace posible que vosotros veáis este programa a través de Mindalia, que tiene muchísimos espectadores. Mucha gente nos sigue a través de Mindalia y por supuesto a través de Libertad FM y de gentebrillante.es. Tenemos también a Andrea Villamizar en redes sociales, es la persona que se ocupa de daros visibilidad si es que queréis venir al programa, y por supuesto a los artífices de este espacio. Enrique Jurado, director de Darte Coaching y Formación. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Estupendamente. ¿Seguro que como yo? ¿O mejor, peor, igual? Ya es que ya no sé cómo hablarte, porque mira, si mi digo... nivel ahora mismo de energía y de ganas es de un 8 sobre 10. ¿Cómo andas tú? Yo diría que 7,5, pero te voy a superar. Venga, vamos a ver. Al final del programa lo vamos a medir. Eso ¿okay? es. Venga. Comprobamos cómo está al principio, Eso testamos cómo está al final y a ver quién gana. ¿Has dicho 8? 8. Sabes que en coaching lo medimos todo. O sea sí. Que... sí. 7,5 yo. De acuerdo, pues venga. Al final nos tenemos que acordar. A ver si es verdad. Vicky Murcia, directora de Gente Brillante. ¿Cómo estás, corazona? Muy bien. Y hoy árbitro de este reto. No, tú te tienes que mojar también. Claro. Yo también. Venga, pues yo hoy voy bien, ¿eh? A ver, ¿qué es bien? 10, ¿sobre 10? Pues a ver... entre 8 y 9. ¡Hala! Oye, bueno, que me siento fatal. Un nivelazo, ¿eh? Bueno, a ver, Sí. Quique, 8 sí, sobre 8 10. sobre 10. Rosa. Y subiendo, cuidado. No, Vicky, te voy a poner primero, que si Vale, no queda fatal. ponme 8 también. 8 sobre 10. Sí. Oye, estoy quedando fatal yo, ¿no? No está mal. O sea, 7,5 sobre 10. 7,5 está muy bien. Claro, porque tenéis café. Yo tengo el cafelito al lado. Sí. Dadme un café y mover el mundo. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Sí. Estamos en agosto, es verdad que tenemos el espíritu veraniego, pero lo cierto es que nuestro espíritu es de siempre de estar en continuo crecimiento, en constante crecimiento, y sobre todo de ir a las fuentes de la sabiduría. Es lo que más nos gusta, ir al origen de las disciplinas, de las distintas disciplinas de las que hablamos, porque es cierto que el mundo del desarrollo personal, bueno, digo es cierto, ¿no? Es mi forma de verlo, claro. El mundo del desarrollo personal quizá en los últimos años se ha ensuciado, por decirlo de alguna manera. Lo que yo veo desde este lado es que hay demasiado ego, ¿no? Demasiados gurúes infalibles que tienen la piedra filosofal y con los que podríamos alcanzar la felicidad previo pago. Bueno, yo acabo de leer recientemente un artículo que habla del mercado de la espiritualidad. O sea, Claro. que a ese nivel estamos Se llegando ha ya. mercantilizado en exceso. Se ha mercantilizado. ¿Estáis de acuerdo con esto? Totalmente. Sí. ¿Y qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos...? Porque la filosofía de este programa, de este equipo de trabajo, realmente la filosofía tanto de Gente Brillante como de Darte Coaching y Formación es ofrecer una formación y una información de calidad, contrastada, veraz y original, por decirlo de alguna manera. Sí. De hecho, nosotros contamos con Fran Piuselic, con Fran Pucelik, como nuestra fuente de información y de sabiduría para aprender y practicar PNL, ¿no? Eso Por ejemplo, es una de las disciplinas. Por ejemplo. Hoy, si os parece, creo que sería justo si este programa, en mitad del verano, se lo dedicásemos tanto a Fran Pucelik. Sí. En cierto modo, yo creo que le debemos muchísimo, pero debemos dar las gracias y evidenciar, evidenciar en voz alta todo lo bueno que ha hecho por nosotros como coaches profesionales, porque nos ha dado herramientas con las que ayudamos a mucha gente, comenzando por nosotros mismos, ¿no? Totalmente. Y desde ahí creo que el punto de Frank, desde ahí es ver a una persona que realmente es coherente con lo que predica y con lo que dice y con lo que enseña. Como bien dices, hay mucho gurusito dentro de todo este mundo. Hay algunas marcas comerciales que todos conocemos, esas bebidas llenas de azúcar y todo esto que nos venden la felicidad. Otras marcas que van de Mister no sé qué, que también nos venden felicidad a través de cuadernitos y tacitas y todo este tipo de cosas. Vamos a ver, eso está muy bien, Sí. pero siempre que haya detrás un trabajo sólido y un trabajo sobre todo de mojarte, un trabajo de estar continuamente
continuamente generando nuevos hábitos, nuevos ritos, nuevos movimientos que realmente hagan que seamos coherentes entre lo que pensamos y lo que podemos ver con lo que somos y lo que hacemos. Es fundamental. Y creo que en el mundo del desarrollo personal hay demasiada idea, demasiados conceptos y poco trabajo real visible que se pueda tocar, ¿no? Y creo que ese es el gran mal del mundo de la espiritualidad, donde la gran mayoría de estos gurús o de este tipo de disciplinas no llegan a la tierra, no llegan a convertirse en cambio no solamente para uno mismo, sino para los demás. Es como si la gente, por el hecho de hablar de ir al gimnasio, realmente cambiase su corporalidad, ¿no? O su bienestar fisiológico. No puedes estar hablando de ello, tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, desde ahí creo que en el mundo de la espiritualidad hay un exceso de ideas y poca acción. En ese sentido, el coaching habla de eso, del equilibrio entre la filosofía y el de alguna forma recoger ideas y a su vez poner en marcha las acciones necesarias para generar cambio. Sin acción no hay coaching. Es lo que decimos, sin cambio no hay coaching. Pues lo mismo para la PNL y lo mismo para la inteligencia emocional y todas estas disciplinas. Y en ese sentido necesitamos abrazar rigor. Frank nos da rigor. Frank nos da, para mí, yo he redescubierto la PNL y eso es lo que intento llevar al resto de alumnos y del resto de gente. No tanto conexión y más acción. Por lo tanto, el programa de hoy, y si os parece, yo creo que van a ser tantos los contenidos que vamos a poder poner sobre la mesa que esto da para incluso podemos terminar el mes de agosto con este homenaje, perfecto, por decirlo de alguna manera, tanto a Frank Pucelik, como referente nuestro que es, como a la PNL. Podemos cambiar el mundo con PNL, pero con la PNL original. ¿Verdad, Vicky? Sí, yo quería añadir una cosa a lo que estaba diciendo Quique, que estoy totalmente de acuerdo en lo que él dice, pero para mí hay algo más que a mí es lo que me da como miedito, más de todo lo que está pasando, y es la creencia generalizada en muchos de estos gurús de que son propietarios del conocimiento. Es como que se están apropiando de un conocimiento muy necesario hoy en día para dotar a las personas de herramientas para poder gestionar sus vidas, y lo están cobrando a unos precios como si hubieran descubierto la piedra filosofal y ahora solo yo sé esto, solo yo te lo puedo contar y si quieres estar en mi grupo, ven que ya verás. ¿No? Y esto a mí quizás es lo que más me llama la atención y me entristece un poco también, que esto pase. Sí, a mí también, no solo por el mercantilismo, sino porque suena un poquito sectario. Suena un pelín sectario. Y bueno, pues la gente es libre de escoger todas las ofertas que están a su alcance, de elegir entre ellas, pero está claro que tiene que ser una información honesta, tiene que ser una información que puedan utilizar para mejorar sus vidas y tiene que ser una información que no les arruine, básicamente. Sí, que hay un equilibrio. Claro, exacto, que hay un equilibrio entre todo. Tiene que haberlo, tiene que existirlo para todos los miembros de un engranaje, ¿no? Pero para los usuarios también, lógicamente. Vamos a recibir a muchos de los profesionales que utilizan la PNL original de Frank Pucelik, y que han comprobado cómo ha transformado sus vidas y cómo les ayuda a transformar las de otras personas. Os vamos a presentar, son muchas las personas que van a pasar hoy por estos micrófonos, os vamos a presentar a los que están ya en la mesa y después tendremos ocasión de escucharles en profundidad. Paz Ortiz, bueno, tú eres parte del equipo ya. Bueno, encantadísima de estar aquí para hablar de un tema tan importante como la PNL. Además. Claro que sí. Bienvenida y enseguida charlamos un ratito. Y también podéis ver y podéis escuchar a Marcos de Bruyne. Marcos, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. Gracias. Quique, ¿por qué Frank Pucelik, vamos a castellanizar. Frank Pucelik, exacto. ¿Por qué Frank está considerado como referente en lo que respecta a la PNL original? Porque hemos visto que pues hay otras formas de transmitir la PNL. Vale, esto es importante explicarlo, ¿vale? Porque normalmente Frank ha sido un gran desconocido para el mundo de la PNL hasta hace apenas, pues diría yo, desde el año 2012, que fue cuando se lanzó el libro Origins, ¿vale? Ahora explico un poquito más al respecto de Origins. Vamos a ver, ¿qué es lo que sucedió exactamente? Frank en un principio fue, de hecho, la primera persona
que llega a la Universidad de California Santa Cruz y se encuentra con Richard Bandler, que él también estaba allí en la universidad. En este caso, Richard manejaba lo que es la biblioteca de esa universidad, que era una universidad de temas humanistas y psicológicos, que en ese momento era como la más reputada a nivel mundial incluso, y Frank era un veterano de guerra, veterano del Vietnam, que le habían concedido la posibilidad de entrar en la universidad, que solo estaba o sea, solamente la gente de un nivel altísimo de conocimientos podía entrar ahí, ¿no? Tanto de nota como también era una universidad muy cara, pero también dejaban entrar a personas como Frank por ser veterano de guerra. Él venía absolutamente destrozado. Él ya había intentado, antes de irse a la guerra del Vietnam, había empezado a estudiar psicología y dijo, la única forma de sobrevivir es seguir estudiando psicología. Se apoyó mucho en la Gestalt en ese momento y empezó a hacer grupos de trabajo junto con Richard Bandler. Richard Bandler tenía más acceso a todos los vídeos de Fritz Perls y desde ahí empezaron entre los dos a practicar muchísimo viendo a todos estos vídeos y todos los artículos y libros de Fritz Perls por una necesidad personal, ¿no? De salvar sus vidas, porque Richard también era un pieza, ¿no? En ese momento. Bueno, el caso es que al final entre los dos montaron una serie de grupos de formación para ganarse un dinerillo también y salvar sus vidas. A partir de ahí generaron tal éxito esos grupos, es decir, podían coger personas que estaban veteranos de guerra, gente que estaba en ese momento, imagínate California en el año 71, pues había mucha gente viviendo situaciones muy difíciles, ¿no? De drogas, de situaciones, etcétera. Pues ellos, a través de la Gestalt, en un par de sesiones podían resolver esos problemas. Esto llega a John Grinder. Bueno, ellos van a buscar a John Grinder más que nada que era un lingüista que lo que hacía era codificar las cosas que podía haber y decía, no sabemos cómo lo estamos haciendo, pero está funcionando muy bien, échanos una mano. Y así es cuando John Grinder entra en el grupo. Vieron que la situación era muy buena y empezaron a generar grupos de trabajo para intentar modelar a los genios, en este caso Fritz Perls, Virginia Satir y Milton Erickson. Y así estuvieron durante 6 años trabajando en grupos de trabajo donde había 2 líderes, que eran John Grinder y Richard Bandler, y el grupo de trabajo que eran las 15 personas que empezaron a poner en marcha la PNL con Frank. ¿Vale? Frank era el punto de conexión entre los 2 líderes y los grupos de trabajo. Con lo cual, lo bueno de Frank es que estuvo durante 5 años de su vida manejando, por un lado, lo que es la información de los grandes, en este caso, de 2 personas geniales como eran John y Richard, y el trabajo de campo. Es decir, él veía y sabía cómo se estaba haciendo todo el proceso de trabajo. Con lo cual, él realmente tiene mucha más información sobre lo que es la PNL original que ni siquiera John y Richard. Con lo cual, él lo que está haciendo es enseñar exactamente los patrones originales y cómo se trabajaron desde ahí. Evidentemente, John y Richard también tenían una gran parte de esa originalidad, claro, pero luego la fueron perdiendo porque no tenían toda esa información que Frank tenía en ese momento. Y a su vez, luego, a partir de John y Richard, empezaron a surgir co-desarrolladores de la PNL que ya van perdiendo, como Robert Dills, como David Gordon, como Michael Hall, un montón de gente muy buena en el mundo de la PNL, Wyatt Woodsmall, y que han desarrollado un montón de la PNL, pero el problema es que no conocían cuáles eran los fundamentos básicos por los cuales la PNL funcionó y se desarrolló en ese momento. Entonces, en ese sentido, Frank es muy crítico en lo que se ha convertido la PNL. Mucho fuego de artificio, mucha conexión con el universo, mucha conexión desde ahí, pero poca chicha en cuanto a que todos estos nuevos gurús de la PNL lo que hacen es hacer caja, digámoslo así, enseñan cosas interesantes, pero que no son tan prácticas a la hora de trabajar con, por ejemplo, lo que hace él, veteranos de guerra, con estrés postraumático, gente que se está a punto de suicidar, incluso drogadictos y de distintas adicciones, tanto de drogas, alcohol, etcétera. Y él lo pone en marcha diariamente en su vida con todos estos grupos. Tiene 5 casas, 5 hogares de acogida donde trabaja con este tipo de colectivos. ¿Dónde los y lo tiene? hace en los países soviéticos. Empezó en Estados Unidos, en Oklahoma primero, y fue además reconocido como el lugar, el programa exactamente, el programa más exitoso de todo Estados Unidos. Fíjate que tiene un 90% de éxito, Rosa, cuando normalmente estos programas suelen tener, no llegan ni al 5%. Un 90% si la gente termina, cuidado, esto también hay que tenerlo en cuenta. Hay gente que no llega a terminar el año del programa, que dura más o menos un año, pero si terminas el programa
programa tienes un 90%. Y yo he conocido a gente que se ha graduado de ese programa y son gente que son líderes de sus empresas ahí en Ucrania y en Rusia y en Kazajistán, y son gente como tú y como yo, incluso mucho más inteligentes que tú y que yo. Personas que normalmente ahora tendrían que estar debajo de tierra. ¿Por qué? Porque en una situación de estrés postraumático, en una situación de drogas, hay muchos psicólogos que les desahucian directamente. Y sin embargo, gracias a la PNL pueden cambiar su mundo. Imagínate, partiendo de cero, crear un ser humano tal y como ellos quieren ser, ¿vale? Que eso es lo que se trabajan en este tipo de programas. Pues imagínate nuestros problemas diarios, que evidentemente están basados también en cómo pensamos, cómo sentimos, lo que hacemos, y sobre todo Frank lo que quiere es eso, es ayudarnos a que las personas cambiemos nuestro comportamiento. El comportamiento no es fácil cambiar cuando tienes una serie de rutinas y de patrones heredados de hace mucho tiempo. No es fácil cambiar cuando las cosas son sencillas, pero hay muchas cosas que nos bloquean. Es ahí, en esos bloqueos, donde la PNL puede intervenir de una forma brutal. Y vamos, lo hemos estado viendo, lo estamos haciendo, y de hecho el ejemplo perfecto es pues toda la gente que se está formando con Frank aquí en España. Tenemos suerte de estar trabajando ya con él durante el 3er año consecutivo, y ya tenemos un montón de gente que está haciendo cosas, que es lo que importa, el aplicarlo con niños, el aplicarlo en educación, el aplicarlo en política, el aplicarlo en deporte, en aplicarlo en todo ese tipo de cosas. La aplicación es lo que realmente genera el cambio del mundo. Claro. Y todo se basa sobre todo en generar cambios profundos prácticamente desde el subconsciente. Vicky, podríamos decir entonces, porque fíjate, escuchando aquí que todo lo que nos está contando acerca de Frank Pucelik y de cómo los orígenes de la PNL están en él, y toda la información, que tiene más información incluso que otros de los co-creadores, podríamos decir que los que estamos teniendo la fortuna de estar formándonos con él, ¿nos estamos haciendo cargo de un legado? Es muy interesante eso, porque todo lo que hace Frank es realmente bueno a nivel terapéutico, que quizás es lo más útil, ¿no? Aunque luego obviamente se puede aplicar a las empresas, a situaciones muchísimo menos graves, ¿no? En este sentido, y funcionan súper bien. Pero a nivel terapéutico existen muy pocos programas que tengan ese nivel de resultados tan bestial, y lo que sería una grandísima pena es que esto muriese con él. Hombre, es una persona mayor ya. Sí, es una persona mayor. Casi todos los creadores de las disciplinas que hoy estudiamos en el coaching tenemos la inmensa fortuna de que viven, y algunos de ellos, pues incluso Tingalway, hemos tenido la fortuna de aprender directamente de ellos, pero son personas muy mayores. En el caso de Frank, pues es algo que hemos comentado muchas veces en la escuela. Él vive en la zona del este, sobre todo se ha concentrado en trabajar en los antiguos países de la Unión Soviética, y aquí es un gran desconocido, y para nosotros es como una misión de la escuela el dar a conocer todo esto y que este legado no se pierda, porque es algo que es útil, que es necesario y que es importante para un montón de personas, que puede cambiar las vidas de verdad y salvar a un montón de personas. Sí, añadiendo lo que comenta Vicky, sobre todo, una de las cosas que para mí me cambiaron la forma de ver lo que era la PNL y lo que es Frank sobre todo, es la capacidad y sobre todo el entendimiento de lo que es el modelado. El modelado tal y como lo explica Frank, ¿no? El modelado es como el gran misterio de la PNL, ¿no? O sea, sí. Todo el mundo habla de la PNL como el modelado de la excelencia, ¿no? Si tú quieres modelar un comportamiento excelente, simplemente utiliza la PNL, lo modelas y lo adquieres, ¿no? Vale, la pregunta es cómo se hace, ¿no? ¿Cómo cojo, por ejemplo, la capacidad que tiene Rosa de comunicar ante los medios, y cómo la aplico yo si quiero ser un periodista de alto nivel? ¿Cómo puedo conseguir modelar a Rosa desde ahí, ¿no? Pues hasta ahora era como una especie de caja escondida, donde te hablaban de, sí, te tienes que conectar con subconscientemente con los micromovimientos de Rosa para convertirte en ella. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo me convierto en Rosa? Dime para mi mente racional, que busca también el paso 1, paso 2, paso 3, un método concreto, ¿cómo lo hago, no? Pues es como algo muy complicado, muy complejo, y que evidentemente yo no estoy viendo. Si esto hubiera funcionado tal y como está diciendo, la PNL no tendría éxito hoy
hoy con respecto a cómo lo tiene, que son básicamente las aplicaciones que en este caso sacaron de los 3 grandes genios, Virginia Satir, Milton Erickson y Fritz Perls, sino que estaríamos modelando lo mejor de cada persona y sacando modelos de comportamiento para dárselos a nuestros hijos y a nuestra gente, incluso para nosotros cuando nos vemos en situaciones de bloqueos, ¿no? O incluso modelarnos a nosotros mismos nuestros comportamientos adecuados, y cuando no son tan adecuados o no tan adaptativos, poder cambiar ese modelo también. Bueno, pues Frank abre esa puerta, Frank abre ese tesoro y nos lo da y nos lo ofrece para que lo podamos no solamente vivir, sino también trasladar a otras personas. El modelo del modelado, valga la redundancia. Y desde ahí podemos cambiar el mundo, porque en el momento en que nosotros cambiamos esos comportamientos a través de modelar comportamientos excelentes para cambiar los nuestros, imaginad coger en un momento dado los mejores comportamientos, los mejores modelos de pensamiento emocionales y de comportamiento en sí, y de conocimiento, perdón, que de alguna forma tengan los grandes genios de nuestros días, para intentar dejar de perderlos, que eso es la base de la PNL. Pues de alguna forma todo eso no llega. Los cursos de PNL que vemos hoy en día son aplicaciones que están muy bien, como es un anclaje, como es un switch, como es un cambio de historia, todo ese tipo de cosas están muy bien. Pero no se puede quedar en eso. Es como si de alguna forma tuvieses un Ferrari, una máquina increíble, y lo utilizases simplemente para escuchar su equipo de música, ¿no? Realmente el Ferrari es para llevarte a lugares increíbles y tener la sensación de bienestar y de velocidad, ¿no? Vale, y entonces, ¿qué ofrece, aparte de todo eso, la PNL de Frank Pucelik? Pues es lo que estoy diciendo, es la posibilidad de poder cambiar tu vida y ayudar a que las personas cambien su vida en línea con lo que para ellos es coherencia y su propósito de vida. ¿Y qué hace de diferente? ¿Cómo consigue eso? Pues básicamente enseñándonos exactamente cómo son los modelos de, por ejemplo, pensamiento, saber cuáles son los patrones y estrategias exactas de pensamiento. Es decir, cuando estamos pensando, yo estoy hablando ahora y estoy pensando a la vez. Lo que está haciendo mi cerebro ahora mismo es traerme imágenes, traerme sonidos, traerme cosas, sensaciones del pasado, me las trae aquí al presente, y yo estoy cambiando ahora mismo todas esas imágenes, sensaciones y sonidos que están haciendo que yo esté ahora hablando y me sienta de una determinada manera para generar un estado concreto que me permita fluir a la hora de comunicar, ¿vale? Si yo ahora mismo estuviera viendo este micrófono y en mí, en lugar de estar tranquilo y tener ese estado de tranquilidad, me pusiese nervioso. ¿Por qué? Porque aparece la imagen de mí mismo hace tiempo quedándome en blanco, y a su vez mi estómago se cerraría, y a su vez vendría una vocecita que diría: si es que no sirves para nada, eres un desastre. Es decir, son estrategias de pensamiento. Esas estrategias de pensamiento que tenemos inconscientemente, la idea es hacerlas conscientes, ponerlas encima de la mesa, extenderlas y cambiar lo que sea necesario para generar un modelo de excelencia. Imagínate tú, Rosa, tienes una estrategia que probablemente no sepas que la tienes. Si podemos modelarla, es decir, sacarla de tu cerebro y ponerla aquí encima de la mesa, yo podría coger esa estrategia, que es primero una visualización interna, luego miro la parte externa, es decir, juegas con la parte interior y la parte exterior, y mapeas una estrategia concreta. Yo puedo coger esa misma estrategia y adaptarla a mí, a mis filtros y a mis cosas, y saber y ir testándola, evidentemente. ¿Por qué? Porque no es solamente esa estrategia, hay un montón de variables más, que son las con las que trabajamos en PNL para generar el cambio de comportamiento. ¿Hasta cuándo? Hasta que el comportamiento se genere, ¿vale? Y eso es un trabajo y es un proceso, no es de la noche a la mañana. ¿Cuánto tiempo se puede más o menos tardar, o entre qué y qué? Por ejemplo, a la hora de trabajar, por ejemplo, a la hora de modelar, ¿no? Uno de los proyectos que estamos sacando ahora con la gente que ha hecho el máster de PNL es que cojan a una persona que tenga un reconocimiento de haber conseguido algo extraordinario, que haya destacado. Les pedimos que en grupos de 3 se junten para coger vídeos, artículos, libros, incluso entrevistas personales con esa persona, para que puedan coger toda la información, de esa información extraer precisamente todas las estrategias de pensamiento, emocionales, creencias, valores, identidad, formas de ver, equivalencias complejas, un montón de variables distintas que nos permite mapear cómo esta persona está haciendo un comportamiento concreto y genial, ¿vale? Y desde ahí, con ese comportamiento concreto y genial,
lo que hacemos es codificarlo sacando la diferencia que marca la diferencia. Es decir, coger exactamente los 8 o 9 pasos concretos que esa persona utiliza para tener éxito en ese comportamiento. Y una vez que tienes esos 8 o 9 pasos, los empiezas a aplicar tú. Si los aplicas tú y te funcionan, entonces poco a poco los vas practicando cada vez más hasta que los integras directamente. ¿Este proceso cuánto puede tardar en modelar todo eso? Pues pueden ser tranquilamente hasta 6 meses, ¿vale? 6 meses, 1 año incluso. Ten en cuenta que ellos estuvieron durante 6 años modelando a estos 3 grandes genios que hemos hablado, ¿no? Bueno, pero ¿qué quieres que te diga? Si a mí me dicen que en 1 año puedo ser capaz de desarrollar habilidades de las personas a las que admiro, imagínate. te digo que empiezo mañana. Fíjate, bueno, no, te digo que empiezo hoy. Coger a gente como Oprah Winfrey en el mundo de la comunicación, Wayne Dyer en el mundo del desarrollo personal, incluso hasta Tony Robbins, es decir, gente que de alguna forma sabemos que están destacando, y coger y sacar la diferencia que marca la diferencia en ellos. Es verdad que no tenemos a lo mejor el acceso de toda esta gente, pero sí que podemos, en realidad, Rosa, la realidad es que estamos modelando continuamente inconscientemente. El ser humano es una máquina de modelar. Sí, ¿vale? aprende por observación y por imitación. Aprendemos por observación, imitación, y lo que hacemos es coger lo que nos sirve y seguir repitiendo. Con lo cual, en realidad lo que estamos haciendo es hacer consciente un patrón, un mecanismo que ya tenemos que es inconsciente. Y eso es la gran magia de la PNL, hacer algo para intentar sacar la chicha de todo eso. ¿Qué nos permite esto, Rosa? Tener la libertad absoluta para vivir la vida que realmente queremos. En lugar de ser robots, donde somos presa de lo que hemos aprendido por accidente, podemos ser seres humanos que seamos capaces y libres de elegir las habilidades que queremos aprender y desarrollarlas hasta convertirnos en las personas que realmente queremos ser. Eso es libertad absoluta en grado máximo. Vicky, vamos a bajar a lo pragmático. ¿Qué formación es la que se tiene que realizar? Porque yo quiero todo eso que dice Quique. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sí, ¿Qué sería necesario? Vale, sería necesario pues venir a formarte. El itinerario completo de PNL consta de, bueno, el básico, porque luego hay un montón de cosas avanzadas, pero lo básico sería realizar un practitioner donde aprendes cómo utilizar la PNL para ti mismo o incluso cómo aplicarla en tus sesiones si eres un terapeuta profesional. Después estaría el Master Practitioner. En el Master lo que se aprende es lo que acaba de comentar Quique, sobre todo modelado en profundidad, modelado a un nivel bastante avanzado, además de seguir perfeccionando las cosas que se aprenden en el practitioner. Y el último paso sería hacer el trainer, donde, nosotros en Darte lo que hacemos es una doble titulación y se ofrece el trainer en PNL, que te capacita para que tú puedas ofrecer tus propios practitioners certificados por Meta Internacional, que es la asociación que Frank y John Grinder crearon en los 70. Y también ofrecemos un train de trainer en desarrollo personal que se hace conjuntamente. Después de eso, pues bueno, un montón de especializaciones, continuar formándote, puedes seguir formándote con Frank, pero ese sería el itinerario básico completo que ofrecemos en la escuela sobre PNL, y quien esté interesado, pues recordamos que nos puede contactar a través de nuestro correo info@darteformacion.es o info@gentebrillante.es. Y a mí me gustaría añadir que me sorprende mucho cuando oigo me sorprende, no me sorprende, me encanta cuando oigo a Quique hablar del modelado, pero siempre me descubro pensando lo mismo, y es cómo cada persona destacaría algo de la PNL que se lleva para su vida especial, que le ha llamado la atención de manera especial. En el caso de Quique, él siempre habla del modelado. Para mí, fíjate que hay otras cosas que a mí me han servido mucho más, tanto para mí como para las sesiones, que es la forma de volver a dar orden internamente a cosas que pueden haber quedado desordenadas o no, ese conocimiento profundo y el poder ordenar cosas que a lo mejor te responden a estas preguntas de ¿y yo qué quiero hacer con mi vida? ¿O quién soy yo? ¿O qué me pasa? Porque no consigo nunca lo que me propongo. Sí. Entonces es curioso, ¿no? Porque la PNL es, sobre todo lo que Fran nos enseña, es tan pragmático y tan fácil de utilizar, y hay tantas, en estas bases, estos fundamentos de la PNL, hay tantas cosas que se aprenden que
Es una maravilla. Destacas entonces que parece que lo que más sobresale del discurso de Quique es que lo que ha calado en él a mayor profundidad es el modelado, ¿no? Sí. Vamos a saber qué es lo que ha calado, cuál es el mensaje fundamental que consiguen interiorizar y transmitir a los demás nuestros invitados. Paz Ortiz, ¿cómo estás? Guapísima. Fenomenal, gracias. ¿Qué es para ti, qué supone para ti Fran Puselic, haber conocido y seguir conociendo a Fran Puselic? Recordamos que tú eres coach, experta en mindfulness, de hecho eres la responsable de la sección de mindfulness del programa, eres profesora en la escuela también, el módulo de mindfulness. ¿Utilizas la PNL? Constantemente. Constantemente. Comencé, primero decir que el haber podido formarme con Frank, pues me considero una persona no afortunada. Lo siguiente, yo siempre he creído en intentar buscar a los mejores en mis formaciones, pero a los mejores un poco a colación de lo que decíamos antes, testando que esa figura que tiene un nombre luego sea coherente. Y que, como dicen los ingleses, embody, que se dice que lo tenga integrado en sí, es decir, que su manera de estar y de ser en la vida sea un reflejo de lo que él predica. Y eso yo lo encontré con Frank. Y a mí me cambió la vida, pero bueno, absolutamente. Yo con Frank descubrí con la PNL que se puede cambiar. Yo toda mi vida había creído que yo era como era y que iba a ser así toda la vida. Esto lo hemos y que pensado muchas veces, ¿no? es que yo soy Claro. así, es que Entonces, yo, no puedo cambiar. Se puede cambiar y hay opciones y puedes elegir quién quieres ser. Y entonces, además del modelado de todos los fundamentos de la PNL, yo ahí dije, si no me ha funcionado hasta ahora, con mis procesos mentales, con mis procesos lingüísticos, con mis comportamientos, con mi manera de moverme en el mundo, puedo cambiar. Eso quiere decir que puedo elegir ser quien quiero ser a partir de ahora, para que me vaya mejor. Te pongo en un brete si te pregunto, mira, pero como te pongo musiquita de fondo, no hay problema, ¿no? Te puedo convencer incluso. Sí. Te pongo violines. Te pongo en un brete si te pregunto, ¿en qué cambiaste tú? Pues mira, cambié en la manera mía de ser, en mis procesos mentales. Para mí fue muy potente darme cuenta de no solo el poder de la palabra, es decir, que mis estructuras lingüísticas eran un reflejo de mi manera de pensar y de ver el mundo. Y entonces yo estaba en el mundo contra mí, pobrecita yo, que soy una víctima, que malo es este, que malo es otro. Y de repente me di cuenta de que esa manera de hablarme, de que ese lenguaje negativo constante, lo único que hacía era envenenarme a mí. Constantemente. ¿Y qué notabas cuando ese lenguaje iba envenenándote? Pues que yo estaba constantemente, lo voy a decir alto y claro, era como una persona amargada, enfadada con el mundo. ¿Y qué hacía? Lo pagaba con la gente a mi alrededor, porque yo no estaba bien. Pero tuve que tomar conciencia de que yo no estaba bien y de que la que tenía que cambiar era yo. Cambio yo y cambia todo a mi alrededor. Y yo todo eso fui aplicando, pues los fundamentos de la PNL, que para mí es, como digo yo, mi filosofía de vida. Aparte de lo que es mi práctica meditativa y todo lo que me ha aportado el coaching, pero todo eso me ha permitido a mí a construir la nueva paz que soy ahora, que ahora sí me siento bien en mi piel. Antes no estaba bien en mi piel, para nada. ¿Qué tienes ahora que no tenías antes? Pues ahora tengo mucho mayor autoconocimiento de mí misma. He aprendido con la PNL a tener una comunicación mucho más efectiva, con lo cual han mejorado mis relaciones interpersonales. Y he aprendido, sobre todo, a conocer cómo organizo yo mis pensamientos, mis emociones, mis comportamientos, que eso es lo que va a dar los resultados que obtengo en la vida. Y el poder observar eso, darme cuenta de lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y poderlo modificar, me va a dar unos resultados diferentes, con lo cual me acerco a conseguir esos objetivos que están más acordes a lo que yo quiero en mi vida. Uno de mis objetivos es modelar a Fran Puselic. Sí. Y ya que os tengo aquí, a todos vosotros, para darme vuestros sentires acerca de lo que os parece él, voy a aprovechar mi momento. ¿Qué ha supuesto para ti conocerle? Porque es cierto que has dicho, yo buscaba siempre una referencia coherente y en él la he encontrado, pero la paz persona, la paz que se levanta por las mañanas y que ya ha cambiado determinadas cosas que no le hacían feliz en su vida, ¿dónde ha encajado el conocer a Fran Puselic en ese cambio? A mí lo que más me gustó de Fran cuando le conocí es que no ha perdido su para qué, no lo ha olvidado el para qué de la PNL. Y eso para mí me parece básico, aparte de ser una persona extremadamente humana, cercana. Yo es que cuando lo veo me dan ganas de achucharle porque es que es amoroso.
y la labor que está haciendo, que es que no tiene nombre porque es impresionante. Entonces, es de esas personas que cuando yo estoy frente a él digo, como tú dices, yo quiero ser como él, yo quiero continuar haciendo esta labor en el mundo. Porque ahora sí tengo claro que, bueno, el cambio empieza por mí, yo ya he decidido cambiar, pero ahora quiero acompañar a todos los demás que pueda a que cambien, a que mejoren su vida, a que retomen las riendas de su vida y que se permitan ser en el mundo quien quieren ser. Entonces, en mis procesos de coaching, evidentemente, es que no concibo un proceso sin la PNL. ¿Y qué es lo que más destacarías? Por ejemplo, Quique en modelado, o por lo menos desde aquí se ha percibido eso, ¿no? Vi que comentaba que ella percibía eso. ¿Tú qué es lo que destacarías por encima de otras cosas? Uy, es que han sido tantas cosas. Bueno, pues primero descubrí mi sistema representacional, que yo era un aquino como la copa de un pino, y necesitaba poner en acción a esa parte mía visual. ¿Nos puedes explicar para quienes se acerquen por primera vez al mundo del es desarrollo un personal qué es un quino y qué es un visual, por favor? Bueno, pues el quino, que era lo que era yo, y bueno, que es mi sistema preferente, al final recibimos la realidad a través de los sentidos, y eso hace que procesemos esa realidad a través de nuestros procesos mentales, nos representamos esa realidad, le damos sentido de acuerdo a cómo recibimos. Entonces, los quinos somos muy emocionales, muy de contacto, muy sentidos, necesitamos que nos toquen. Y claro, yo vivía en ese mundo quino maravilloso, pero no me llevaba a ningún lado, mis objetivos no los alcanzaba, porque claro, estaba, como decía yo, en mi nubecita quino maravillosa. Saber eso me permitió desarrollar mi parte visual y enfocarme mucho más a conseguir mis objetivos, sobre todo ahora en mi momento de desarrollo profesional. Eso para mí fue muy potente, entre otras muchas cosas. Ya no te hablo de lo que hablamos antes de las estructuras lingüísticas, que son una ventana a ver cómo es tu proceso mental. Eso para mí me pareció, bueno, fue la pera, por no decir otra palabra más gorda. ¿Nos puedes explicar, Quique, estructuras lingüísticas que son un reflejo de cómo funcionamos por dentro? Pues sí, las estructuras lingüísticas, en el fondo, nuestro lenguaje, es decir, cómo hablamos, está reflejando nuestros pensamientos, es decir, cómo pensamos. Si yo presto atención a mi lenguaje, podré ver desde dónde o cuál es el punto de partida que yo utilizo a la hora de enfrentarme al mundo. Si yo me enfrento al mundo continuamente conectándome con las sensaciones internas que yo percibo en cada momento, seré una persona con un sistema representacional predominantemente kinestésico. Eso genera, por un lado, cosas muy buenas y cosas menos buenas, sobre todo si tapo los otros sistemas representacionales, es decir, como pueden ser el visual, el digital, el auditivo, etcétera, etcétera. ¿Todos tenemos todos? Todos tenemos todos, pero es verdad que al tener uno primordial es posible, normalmente para ciertos contextos, que hayamos tapado o cerrado alguno de ellos. La idea, Rosa, es que si somos capaces de utilizar el equipo como si fuese un equipo total, no como enfrentados unos a otros, todos nuestros problemas desaparecerían. Es decir, si logramos conectar con ese visual que tengo interno, con el quino, con el auditivo, con el digital, etcétera, y los utilizo de la forma en la que yo quiero utilizarlos para sacar adelante mis bloqueos o resolver los problemas cotidianos o lo que sea, mi vida va a cambiar totalmente. Con lo cual, imagínate para nosotros los coaches, las personas que intentamos ayudar a otros, en el momento, o sea, claro, a mí me ha cambiado la vida desde el punto de vista profesional y yo pensaba que estaba muy bien formado. De hecho, tengo esta escuela desde hace ya casi 10 años. Pero fíjate, el hecho de entender esto me ha permitido de abrir un montón de puertas y ventanas cuando yo estoy trabajando con una persona, ya saber cuál es el sistema representacional predominante y probablemente cuáles sean los sistemas representacionales que tiene tapados. Si yo quiero darle libertad a esa persona, necesito trabajar con esos sistemas representacionales. Las preguntas que yo le vaya a hacer, el trabajo que yo esté haciendo con esa persona es para sacar esos sistemas representacionales que están ahí guardados. Una vez que los has sacado, los has puesto encima de la mesa, te has hecho amigo de todos ellos, tu vida cambia. Por eso decimos que la PNL puede cambiar el mundo. Y es una cuestión de elección y es una cuestión de sacar todos esos conceptos del baúl y utilizarlos. No vale simplemente saberlos. Entonces, las personas normalmente cuando estudiaban PNL era, sí,
hay sentidos y yo pues soy más visual o veo la vida con más imágenes o sentimientos o palabras, pero eso no es los sistemas de representación, eso no es para lo que se utiliza. Se puede utilizar a partir de ahí para completar, para desarrollar habilidades, para desarrollar nuevas opciones donde hasta ahora no había. Pues todo eso Frank lo tiene muy claro y lo explica muy bien, con ejemplos además personales. En el momento en el que yo ahora todos los días estoy cada mañana, rutina diaria, ¿Sí? sacar cada uno de esos personajes y hacer que hagan un equipo. Y decir, venga, hoy vamos a ser equipo. Visual, ¿estás preparado? Kino, ¿estás preparado? Digital, ¿estás preparado? Auditivo, ¿estás preparado? Y todos ellos en marcha. Y cuando veo que necesito mi visual, pienso un momentito en él y es como si me transformase esa parte de mí y lo saco. Porque hay una parte de mí que probablemente por una situación antigua yo a mi visual lo tenía bastante escondidito. Y bueno, pues ya me he hecho amigo de él y le saco cuando lo necesito. Es verdad que no es el que más vas a ver de mí, vas a ver más un Kino, pero cuando necesito sacar el visual, lo saco. Y el visual suena más así, se estira más, no se queda tan así, sino que se estira más, pone una voz un poquito más profunda, grita más, sube más el volumen, mueve más los brazos, etcétera. Y el estado en el que te pones cuando eres un visual es muy distinto de cuando te pones un Kino. Todos son útiles. La pregunta es, ¿en qué momento quieres sacar cada uno de ellos? Y que seas tú quien lo saques, no que salga por accidente y por reactividad. Esto que estamos resumiendo y que es sumamente atractivo, el poder elegir cada sistema representacional en el momento en el que más útil nos vaya a ser, lo estamos resumiendo y yo creo que a quien ya esté familiarizado con esto, le suena todo. A quien esté empezando, incluso coaches profesionales, pero que hayan pues aprendido PNL de otras fuentes, les puede sonar, pero estoy convencida de que no sabrían cómo llevarlo a cabo. Se puede aprender, es decir, se nos enseña el método para hacerlo de forma efectiva diciendo así, así, así y así. Sí, de hecho, los métodos son muy sencillos. No hay nada complicado, nada estrambótico. Son cosas muy sencillas de hacer, que lo único que requieren es compromiso personal y constancia. Claro, decía aquí que yo todas las mañanas estoy haciendo, claro, rutina, ¿no? Sí. Te da un profundo conocimiento de ti mismo y luego te entrena para poderlo aplicar de una manera mucho más sencilla. De todas formas, el día 29 de septiembre... El 29, sí, ya jornadas. Dentro de nada, cuando volvamos ya a la vuelta al cole, vamos a hacer una jornada donde hablaremos bastante de PNL. Entonces, bueno, pues todos aquellos que quieran venir, 29 de septiembre, iremos contando la información, cómo sacar las entradas y todo esto, pero tienen que venir. Qué bien. Y es sábado, además. Sábado, sí. Estupendo. Una jornada completa que la haremos en Rafael Hoteles en Atocha. ¿En Madrid? En Madrid. Bueno, puede venir gente de donde sea, ¿no? Puede venir gente, claro. Pilla cerquita de la estación. O sea, fácil. Que pueden ir y venir en el día incluso. Qué bueno, pues ya si queremos escribir para solicitar información, por ejemplo, puede ser a través del WhatsApp. Sí, fenomenal, ahí quizás es lo más rápido. Venga, pues vamos a recordarlo. 659 37 58 41. 659 37 58 41. O también podemos, si tenemos a mano un ordenador, correo electrónico. info@gentebrillante.es. Y bueno, hay una web, jornadasdecoaching.com, donde pueden consultar este evento. Así que toda la información disponible. Con esto lo tenemos en cuenta para ya ir reservando nuestro sitio en esas jornadas, que van a ser impresionantes. Sí. No os decimos más. Sí. Ya os iremos contando más cosas, pero van a ser impresionantes. Vamos a poder conocer a un montón de gente allí, a buenísimos profesionales relacionados con la PNL, con la escuela también, porque los profesores que hay en la escuela tienen un nivelón. Pues sí. Sí. Es verdad que la gente cuando les conoce dice, las ganas que tenía de conocer Marian Frías, por ejemplo, ¿no? Sí. Es increíble, pues existe esa posibilidad y la tienes que aprovechar. Ya te contaremos más. Paz, entonces, que no se me olvida. ¿A ti te cambió la vida conocer a Fran Puzelic, aplicar la PNL original que él promulga y que practica desde esa coherencia que tú mencionabas que te ha parecido tan importante? Y cuando tú la utilizas para ayudar a otras personas, ¿qué ves en ellos? Hombre, lo que ves clarísimamente es cambio. Al principio son reacios al cambio, todos somos reacios. Claro. Pero desde esa toma de conciencia, como decía Quique, de poner sobre la mesa
pues esos procesos mentales, esos comportamientos, esas creencias, y darte cuenta de dónde estás y los resultados que estás obteniendo, ahí puedes empezar a modificar todo aquello que no te beneficia. Y se puede hacer, y ahí es cuando viene la transformación y ves el cambio en las personas. Vamos a conocer cómo cambió la vida o la carrera profesional, o las dos cosas, de Marcos de Bruyne, otro compañero coach profesional formado en la escuela que también ha tenido la ocasión de conocer a Frank Pucelik, de utilizar, de aprender la PNL de Frank Pucelik y de realizar todas las formaciones con él. Marcos, hola de nuevo. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué ha supuesto para ti conocer a Frank? Es una pregunta importante porque, sinceramente, el día que yo conocí a Frank, yo le había escuchado a Enrique hablar de él y Enrique nos empezó a enseñar sobre la PNL original, pero es muy diferente y, con todos los respetos, Enrique, escuchar a Frank directamente de su boca predicar. Porque realmente él predica con el ejemplo y con todo lo que es Frank. Por lo tanto, para mí, el conocer a Frank supuso un cambio radical, porque vi realmente, como lo que hemos mencionado, esa aplicación de su vida. Claro. Y no sé, cuando estás delante de él, ves todo lo que hemos aprendido, lo ves representado y se respira en el ambiente. ¿Cómo a ti te ha afectado todo lo que has aprendido con Frank a la hora de hacer tus sesiones de coaching, incluso hasta programas a nivel de educación y incluso con tus propios hijos, ¿no? En un momento dado? Es interesante porque, claro, al principio, a nivel de coaching o incluso antes de que yo hiciera coaching, pues claro, trabajaba con colectivos, trabajaba con niños, mis propios hijos también. Sí. Y al final acabas enseñando lo que has aprendido de la vida y tus conceptos, lo que es importante, tus valores, intentas transmitirlos. Con la PNL tengo que decir que lo que me cambió a mí realmente fue el hecho de decir que se me abrieron las puertas. O sea, se abrieron nuevas opciones. No solo entender cómo funciona nuestra mente y no solo entender cómo es nuestra manera de expresarnos, sino ir más allá de eso y trabajar con ello y abrir nuevas opciones. Para mí la PNL realmente es un abanico, es ver el mundo tal como es y elegir qué camino quieres coger en el momento adecuado, como hemos dicho. Eso es lo que yo intento enseñar a la gente con la que trabajo. Y ser capaz de ver a una persona que está bloqueada, que está encerrada en ese mundo que para él es real, y simplemente mostrarle y decir, hay más posibilidades. A partir de ahí ves la cara iluminarse de una persona y decir, o sea, hay posibilidad de salir de aquí. Sí, la hay. Y eso es lo que creo que en cierta manera también ofrece la PNL. Para mí fue esencial. Está muy bien que nos hables de lo que tú consigues con otras personas, pero aquí hay que mojarse, Marcos. Aquí Paz ha sido quien ha abierto el fuego, ¿no? Y tú lo tienes que continuar. ¿En qué has cambiado tú o en qué ha mejorado tu vida una vez que Frank Pucelik ha pasado por ella? Y seguirá pasando, espero. ¿Cómo eras antes? ¿Qué cambiaste? ¿Cómo eres ahora? Mira, voy a seguir en el ejemplo anterior, si me permitís. Yo muchas veces esto lo digo. Yo antes veía y pintaba mi vida con 3 colores. Utilizaba el rojo, el azul y el verde. Y mi vida estaba representada con esos colores. ¿Me amplías un poquito la metáfora? ¿Qué representaba cada color? Cada color no representaba nada. Simplemente intenta dibujar un cuadro con 3 colores. Podrás dibujar un cuadro muy bonito, un cuadro que representa cierta parte de la realidad. Entiendo. Pero en cuanto empiezas a combinar los colores, en cuanto empiezas a utilizar otros colores, el cuadro tiene más vida. Y eso es lo que me ocurrió a mí. De repente yo empecé a aprender a través de la PNL que podía mezclar los colores, que había más colores que yo no veía. O sea, había más sentidos en mi vida. El mero hecho de conocer los sistemas representacionales, yo no lo sabía. Entonces, claro, te preguntas y dices, ¿por qué soy así? ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué a veces saco mi visual? ¿Por qué a veces saco esa parte más sentimental? Y lo hacía de una manera muy reactiva y no entendía de dónde venía. Una vez que lo empecé a conocer, digo, oye, pues yo puedo decidir ahora mismo, para esta situación en concreto, ser una persona más visual
o ser una persona un poquito más kinestésico. Eso para mí representó un cambio esencial que empecé a combinar con muchas cosas. Empecé a entender muchos de los pensamientos que yo tenía, que me encerraban en mi mundo. Yo era una persona que me encerraba, yo no me expresaba mucho. Entonces vivía muy dentro de mi mundo, todo mi proceso mental era yo, conmigo mismo, y empecé a abrirme, empecé a hablar con las personas, empecé a comunicarme de una manera más... empecé a entender cómo la gente que me rodeaba hablaba diferentes idiomas. Uno era más kinestésico, otro era más visual, otro era más auditivo, otro era más... Eso a mí hizo que el mundo alrededor cambiase. Porque no es que cambiase, realmente el que estaba cambiando era yo. Entonces empezaba a ver más colores, empezaba a ver otra realidad. Y eso ha hecho que yo cambie. Y mi mundo, por supuesto, ha cambiado desde entonces. ¿Tu mundo del coaching sobre qué concreta? Es decir, el trabajo que realizas, ¿en qué se especializa? Yo me especializo, trabajo con colectivos juveniles que están en situación de riesgo, gente en Madrid que tiene una situación pues económica desfavorable. Y trabajo con ellos con la oportunidad o con la esperanza de poder ofrecerles un camino diferente, que ellos puedan elegir. Son colectivos, como ya conté aquí una vez, que están destinados, ellos mismos creen que su vida es la que es, les ha tocado y no tienen otra alternativa. Serán como sus padres, etcétera. Sueñan, tienen muchos sueños, pero se ven abocados a ese estilo de vida. Y entonces yo a través de la PNL lo que hago es ofrecerles la posibilidad de decir, tienes elección, tienes posibilidad, puedes elegir otro camino si tú quieres. Entonces, misión cumplida, porque si gracias a la PNL tú descubriste que podías cambiar y que no estabas abocado a perpetuar lo que te habían dicho que eras, con ellos tú puedes hacer lo mismo. Eso es lo que trabajamos, sí. Eso es lo que trabajas con ellos, utilizando a diario, imagino, la PNL. Utilizando la PNL combinada con coaching, inteligencia emocional y otras herramientas que tenemos. Pero realmente la PNL la tengo de base, porque lo que nos ha enseñado Frank es, aparte de la PNL, nos ha enseñado unos fundamentos de vida y unas creencias que son esenciales para cualquier persona que trabaja con gente, para tu vida personal. Y eso es lo que me impresionó. En la PNL hay muchas creencias y muchas bases que se te enseñan, que si tú empiezas a adaptarlas en tu propia vida, notas cómo eso empieza a cambiar. Y si tú empiezas a enseñar eso a otras personas, es una posibilidad de ofrecerles un camino diferente. Fíjate lo que comentábamos antes, que diferente lo que para cada persona. Totalmente. Si nos preguntaras qué es la PNL, cada uno destacaría una cosa en las creencias de sabiduría, para los sistemas representacionales. Es alucinante. Sí, Es increíble. Y nos ayuda a cambiar el mundo, que es lo importante. Y todo junto, sí. Claro, todo junto nos ayuda, como dice Quique, a cambiar el mundo con la PNL original. Fijaos, rescatamos. Para Paz, de su intervención, me gustaría destacar que ha encontrado, gracias a la PNL y en ella, coherencia y una ruptura con una sensación de amargura vital. Dejar de estar amargado. Esto me parece súper potente. Y de Marcos, encontrar más opciones en nuestra vida y ser menos reactivos. Esto es potentísimo. Súper. Es potentísimo. Chicos, llegan los servicios informativos. A la vuelta de las noticias, seguimos con testimonios de personas que han mejorado su vida y que están mejorando la de otras personas gracias a la PNL original de Fran Bucelik. Muchísimas gracias, Paz y Marcos, y hasta el próximo día.